Buenos días a todos. Como ustedes saben, hace pocos instantes culminó una muy buena conversación que mantuvieron el presidente Lacalle Pou con la canciller de Alemania, Angela Merkel, a propósito de lo cual nos hemos permitido tener esta pequeña conferencia de prensa para comentarles algunos detalles de la misma. La conversación duró un poco más de media hora, fue una charla muy franca, muy linda, que se dio entre insisto, el presidente y la canciller, y de lo cual básicamente lo que me importa resaltar es que la franqueza con lo que se habló, el presidente Lacalle Pou le importaba particularmente, y frente a lo que es la situación actual que vive el mundo, hablar de los aspectos referidos obviamente y en particular al Acuerdo Unión Europea-Mercosur. A ese respecto, el presidente Lacalle Pou, frente, insisto, a los aspectos que vinculan la pandemia y lo que significa en ese sentido lo que se viene dando en el mundo, esto es que ustedes sabrán, hay una gran fragmentación, lejos de una gran integración, el mundo viene de alguna forma sufriendo una gran fragmentación, y entonces en busca de certeza fue que se concertó esta conversación entre ambos. De la misma, bueno, se extrajeron algunas conclusiones, sobre todo el trabajo restante que queda por hacer antes de plantearnos la firma del acuerdo. Un acuerdo que, como ustedes saben, ya lleva 20 años de negociaciones, que ya contó con un principio de acuerdo, pero donde restan algunos aspectos a tener presentes. Y algunos otros que se han venido generando y que definitivamente llevan a mantener el optimismo en cuanto a que el acuerdo se va a alcanzar, pero hay otras tareas pendientes antes de plantearnos una eventual fecha para la firma del mismo. Yo diría que el camino que he trazado por la canciller Merkel y el presidente Lacalle Pou da cuenta del trabajo pendiente que tenemos. Se ha concertado la posibilidad de tener reuniones periódicas de parte de los cancilleres, en este caso quien les habla con el canciller de Alemania, del ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, perdón, para ir avanzando en los distintos aspectos que permitan, insisto, avanzar en aspectos de poder culminar en este semestre o muy probablemente el próximo, el siguiente, el año que viene, respecto a la firma del acuerdo. Yo diría que, como lo he reiterado en algunas oportunidades, el acuerdo es posible, todos son contestes en ese sentido, pero es poco probable que se pueda firmar en esta ocasión, en este semestre. De todas formas, estamos trabajando intensamente para dar pasos concretos y firmes en la persecución del mismo, ¿no? Quedo abierto a las preguntas que me quieran hacer a este respecto. Abrimos entonces un espacio de intercambio. Les solicitamos, por favor, se identifiquen y mencionen el medio que representan. Gracias. Canciller Santiago Soravilla, del diario El Observador. El presidente mencionó en el tuit que envió que había problemas ambientales que estaban retrasando la firma. ¿Podría especificar un poco más cuáles son esos problemas ambientales y cómo piensan trabajar para solucionarlos? Yo, más que problemas medioambientales, yo diría que es la preocupación medioambiental de parte de todos los actores, no solo los de la Unión Europea, sino los del propio, en este caso del Mercosur, que es la contraparte en este acuerdo de la Unión Europea. Ustedes saben que por distintas circunstancias, los aspectos climáticos y demás, hoy en día el tema medio ambiente está en cualquier agenda de trabajo que se plantee cualquier gobierno. Y en este caso no es una excepción, existen, no diría dificultades, existen sí aspectos a considerar. El tema de la Amazonia es uno, pero no es el único inconveniente o aspecto que debamos considerar cuando hablamos de medio ambiente. En ese sentido, se habló también de la creación del Ministerio de Medio Ambiente de parte del Uruguay, algo que fue resaltado. Y insisto, creo que son todos los aspectos que deben considerarse y ponerse arriba de la mesa al momento de firmar un acuerdo tan ambicioso como es el que estamos trabajando con la Unión Europea, ¿no? Ministro, ¿qué tal? Alejandro Rodríguez de Radio Uruguay, aquí a su derecha.
¿Qué tal? ¿Cómo anda? La consulta es, en base a las distintas realidades y distintas posiciones que tienen los gobiernos de Europa, ¿verdad? ¿Cuál fue el mensaje de Merkel hacia el presidente de la República? Gracias. El mensaje fue de optimismo respecto a la concreción del acuerdo. Es un acuerdo, insisto, muy ambicioso, de un gran equilibrio. Uno se pregunta por qué han demorado tanto, lleva 20 años de negociaciones, pero lo cierto es que, como todo buen acuerdo, uno logra cosas y deja otras por el camino. El equilibrio está dado en que todos los países que integran tanto la Unión Europea como el Mercosur logren más cosas positivas que las negativas a las cuales uno tiene que renunciar. Y en ese sentido es que se ha demorado mucho para lograr ese equilibrio de parte de todos, pero insisto, el mensaje de Angela Merkel es de un gran optimismo en cuanto que se va a lograr la firma del acuerdo, pero simplemente hay todavía tareas por desarrollar, tareas por concretar. De ahí que se prefirió no hablar de fechas concretas y mucho menos de pensar que en este semestre se pueda concretar. Ojalá así sea, pero no hay una fecha prevista en ese sentido, ¿no? Canciller, buen día. Joaquín de León, de Televisión Nacional. El presidente mencionaba recién temas ambientales y de procedimientos que quedan por resolver. ¿Cuáles son esos temas por procedimientos que aún no se le ha encontrado solución? Mire, hay aspectos, obviamente quedan todavía por cerrar algunos temas propios del acuerdo, quedan temas medioambientales por considerar y también temas procedimentales en cuanto a la conveniencia de ir por un camino o por otro, son aspectos que hacen a la propia negociación, de ahí que les pido que comprendan que hay aspectos que no pueda divulgar, por decirlo de alguna forma, en estos momentos, simplemente en aras de lograr precisamente un mejor tránsito de cara a lograr el acuerdo, ¿no? Pero hay aspectos procedimentales que están arriba de la mesa que la propia Unión Europea está considerando para, insisto, sortear distintos pequeños escollos que hagan a lograr el éxito del mismo, ¿no? Canciller, ¿qué tal? Emilio Izaguirre de Canal 4. La consulta es, el escenario cambió respecto a lo que fue la negociación de este tratado, ¿no? En el marco de la lucha contra la pandemia, claramente las políticas internacionales, para decir de cierta forma, de muchos de los países de Europa, pasaron comercialmente o económicamente a ser mucho más proteccionistas de lo que eran. ¿Esto no implica que haya que renegociar parte de este acuerdo? Porque está claro que si bien puede haber una voluntad intrínseca por parte de Merkel de llegar a un acuerdo, hay varios de los países de Europa que ya han manifestado o por lo menos han mostrado un cierre económico importante. Sí, a propósito de la introducción de la pregunta suya, que yo creo que es muy buen elemento para considerar. Yo sí algo que he advertido acá en alguna ocasión es el exitismo que ha ganado al Uruguay todo en cuanto a los fantásticos resultados que hemos tenido en cuanto a el éxito en el combate a la pandemia desde el punto de vista sanitario. Eso es realmente cierto, creo que es algo de lo que nos podemos vanagloriar y además es reconocido a nivel mundial. Eso no obsta que hay otra pandemia que está avanzando en el mundo, que es la pandemia económica que se ha venido gestando a propósito de precisamente la pandemia desde el punto de vista sanitario. En ese sentido ha sido la preocupación del equipo de gobierno y por eso incluso los aspectos que hacen al presupuesto y demás que se consideraron. Pero más allá de eso, lo cierto es que fruto de la pandemia sanitaria y sus consecuencias en lo económico, el mundo, como yo apuntaba hace unos instantes, lejos de estar integrándose, se está fragmentando. Y empiezan a aparecer visos de cierto proteccionismo. De ahí la preocupación del presidente, que se la reiteró en varias oportunidades a la canciller alemana, de frente al proteccionismo, la necesidad de parte de Uruguay y de parte del Mercosur, en este caso en su condición de presidente pro tempore del mismo, de tener certezas de saber precisamente dónde estamos parados y cuál es la posición real de la Unión Europea. Y en ese sentido, reitero, que la canciller alemana fue clara en manifestar su apoyo incondicional en aras del acuerdo, más allá, insisto, de las tareas que quedan pendientes, pero sí se mostró absolutamente conteste en la imperiosa necesidad de lograr el mismo y el optimismo de que así va a ser en los tiempos que correspondan.
Creo que eso es la realidad en la cual nos encontramos hoy y creo que es muy importante, insisto, el mensaje que en este caso transmitió el presidente uruguayo y la respuesta de parte de la canciller de Alemania. Recibimos las últimas 2 consultas. Canciller, buen día. Martín González de BTV Noticias. En base un poco a la consulta que le hacía el colega anteriormente vinculado a los temas de procedimiento, usted decía, bueno, hay cosas en las que obviamente estamos en el medio de una negociación y no se puede profundizar, pero ¿va a haber algún tipo de contacto a raíz de esta reunión vía telefónica con sus colegas de la región o con los presidentes de la región, siendo Lacalle Pou ahora el presidente pro tempore del Mercosur, para empezar a analizar, a sondear un poco esos caminos, por lo menos del lado del Mercosur en materia de negociación en estos días? Sí, efectivamente. Yo hoy en las próximas horas me voy a poner en contacto con los cancilleres de los países que integran el Mercosur para darles cuenta de las conversaciones, darles cuenta de los distintos aspectos que analizaron el presidente con la canciller de Alemania y sin perjuicio de lo cual yo diría que en este caso los aspectos procedimentales son más bien los que se debe la propia Unión Europea, ya no el Mercosur. En ese sentido hay una gran unidad de criterio en nuestro esquema de integración, pero definitivamente a los efectos de poder avanzar en las dificultades o los inconvenientes que han surgido de parte de la propia Unión Europea, bueno, son ellos que están buscando el mejor aspecto, los mejores aspectos desde el punto de vista procedimental para poder avanzar con la rapidez del caso, ¿no? Daniel de León, de Canal 12 Telemundo. ¿Hay una opinión unánime del Mercosur en llegar adelante ese acuerdo? Es decir, todos los países, pese a la situación de pandemia que estamos viviendo, de situación económica en el Mercosur, las distintas realidades que tienen los países del Mercosur, es decir, todos los países están de acuerdo en llevar adelante este acuerdo con la Unión Europea hoy en día, y además el presidente hace unos días decía que está cerca de China y de Estados Unidos. ¿Ha habido avances en esos contactos con China y con Estados Unidos en materia comercial? Respecto al acuerdo de Unión Europea-Mercosur, sí, no hay dos opiniones. Los 4 países que integramos, los 4 miembros fundadores del Mercosur, estamos totalmente comprometidos en la firma del acuerdo. Más allá de la situación particular de cada uno de los países, creemos justamente que la mejor forma de enfrentar la nueva realidad es precisamente a propósito de llevar adelante un acuerdo como de estas características como es el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, ¿no? En ese sentido no hay dos opiniones. Respecto a las posibilidades de avanzar en los distintos aspectos comerciales, tanto con Estados Unidos como con China, y yo diría con otras regiones del mundo, obviamente es la prioridad que ha marcado el propio presidente de la República, así que en ese sentido tampoco no hay dos opiniones. Nos importa y mucho profundizar las relaciones comerciales con todos los actores internacionales, dejando de lado aspectos ideológicos, políticos y demás. Es nuestra preocupación el tratar de acceder a la mayor cantidad de mercados posibles.